ahora tenemos un panel súper interesante para hablar de algo que nos interesa mucho, que creo que está igual en el corazón de 9.5, porque cuando partimos, esta es la primera vez que lo van a escuchar, nosotros éramos una conferencia que partió hablando de trabajo remoto. Entonces, por primera vez lo escucharon, ¿cierto? Estamos aburridos de decir eso. Y tiene que ver entonces con que desde aquí uno puede conectarse al mundo y eso sigue siendo así, sigue siendo más importante que nunca. Veo muchas caras que trabajan para afuera, que ya sea su empleador o sus clientes también están en otros lugares. Y es bueno entender cómo eso uno puede seguir proyectándolo porque en realidad nuestro mercado es pequeño. Cuando queremos hacer cosas un poco más a veces sofisticadas, ya el mercado local no alcanza. Y siempre es bueno también que uno se ponga a pelear en espacios competitivos porque, y que se proyecta así, porque en realidad, se dé cuenta o no, ya siempre lo está haciendo. Siempre hay una alternativa a ti que está ocurriendo y que probablemente viene de un mercado global de algo que tú haces. En algún grado eso siempre existe. Así que es una buena invitación y para eso tenemos un excelente panel que nos lleve a discusiones como esas o parecidas. Ojalá que algo hile con lo que acabo de decir, espero. Así que Freddy, nuestro moderador flamante, también de Valdivia, pero que ahora está en Alemania y que habla de esto también y que se dedica a eso. Así que Freddy, bienvenido, por favor, toma asiento. Va a oficiar como moderador, ¿sí? Y también nos acompaña Bárbara, que es de ProChile y que también nos está apoyando en la conferencia. Un aplauso especial para Bárbara y ProChile. ProChile hace una labor increíble en todo esto. Las personas que han trabajado con ProChile siempre se sienten muy contentas y yo siempre he escuchado muchas maravillas. Nosotros incluso una vez fuimos a Miami con ProChile por una exploración de algunas cosas. Así que yo creo que es genial el apoyo que dan. Y también está aquí con nosotros Seba Wilson. Lo hemos exprimido a Seba Wilson, así que se merece también un aplauso. Estuvo dando un taller, una mesa y ahora el panel. Si no se queda dormido, es un gran logro en este panel. Y también un amigo también de la casa, Francisco Mardones. Francisco nos contaba que ahora además está retomando el liderazgo de una organización súper importante que reúne a empresas de tecnología para también ir potenciando todo esto. Así que eso es todo de mi lado. Les dejo la conversación ahora en manos de Freddy y muchas gracias por estar acá. Vale, muchas gracias, Fabián. Vale, perfecto. Bueno, entonces vamos a tratar de abordar este panel de una forma bien interesante y activa porque ya estamos cerca del final del día, así que hay que despertarlo. ¿Por qué me estarán escuchando ustedes a mí? ¿Quién es este pobre tipo? Pensarán. Y la respuesta es sencilla, soy amigo de los jefes. Así que por eso estoy moderando. Conozco a Felipe y a Fabián. Con Felipe desde hace muchos años, de hecho participé en su podcast y con Fabián dijeron un día, me gusta más o menos cómo hablas, pero no me interesa lo que tienes que decir. Así que la alternativa es que estés moderando. Pero si hay contenido detrás de los lentes, yo soy mentor del programa ProChile Global X y que conecta súper bien con nuestra primera panelista, que es Bárbara, directora regional de ProChile, aquí en Valdivia. Los estoy presentando todos de nuevo porque obviamente hay que posicionar también cuál es el valor de cada uno de nuestros panelistas para esta discusión hoy día. Después tenemos a Francisco Mardones, que está por allá. Él es partner de DeanWork, que se focaliza en escalar centros de desarrollo tecnológico en Chile y Latinoamérica, y además es director de internacionalización de Chiletech. Y a Sebastián Wilson, que es emprendedor serial, en particular ahora de eso, OK2Shop, y es director de comercialización de la Cámara de Comercio de Santiago. De la Cámara de Comercio de Santiago. Y hoy día nos vamos a focalizar, como decía bien Fabián en la introducción, en discutir un poquito qué ocurre cuando las empresas, las startups también, escalan muy rápido
y en particular escalan y van a otros mercados demasiado rápido. ¿Ya? ¿Cuáles son las lecciones? ¿Cuáles son los casos de éxito? Sobre todo, ¿cuáles son los casos de fracaso que enfrentan estas organizaciones cuando tratan de ir a otros mercados? ¿Cuáles son los desafíos? Porque, claro, ganar es fácil si uno gana, pero uno realmente aprende cuando pierde y cuando falla. Ahí viene el aprendizaje. Entonces, perdón, con ese lema, por cierto, del panel, introduzco la primera pregunta primero. ¿Cuáles podrían ser algunas experiencias que ustedes puedan, compartir de casos de fracaso y de éxito de algunas empresas que tal vez decidieron saltar muy rápido hacia afuera? Voy a partir yo con un ejemplo. Yo llevo 18 años en ProChile, así que conozco varios casos de cosas que han ocurrido y que nos han contado también. Y muchas veces en el sector servicios, y hablando principalmente de tecnología, las empresas nacen para exportar. Pero no siempre lo piensan así desde incluso la creación del nombre. Y el nombre es importante, ténganlo en claro. ¿Por qué? Y aquí voy a hacer una infidencia porque voy a dar nombres de 2 empresas que tuvieron problemas justamente porque se internacionalizaron, pero cuando fueron al mercado, y aquí tiene que ver un poco con lo que conversábamos después con el equipo, y aquí los chicos pueden después profundizar, que hay que estudiar el mercado a donde uno va a ir. Porque, por ejemplo, hay una que se llama Transa tu Auto, que fue a México a buscar oportunidades. Pero la palabra tranza en México tiene que ver con la industria de la droga. Entonces, primer problema, cambio de nombre. Estudien los mercados internacionales, qué nombres podemos tener, qué nombres no. Otra, mi guagua. Y quería exportar a Colombia, pero guagua en Colombia son las micros. Definitivamente tampoco. Entonces, a veces puede sonar como medio raro que siempre elijamos nombres en inglés, pero si tu foco y tu empresa es de servicio, es de tecnología, piénsalo de inmediato con un nombre internacional. No te chilenices con ese nombre porque puede generarte muchos problemas afuera también. Y además que uno cuando empieza no necesariamente sabe a dónde va a ir, a dónde va a llegar, y eso es un tema. Así que ojo con los nombres que elijan. Bueno, por suerte le puse OK to Shop a mi emprendimiento. Sí, yo conozco una empresa que se llama OK to Shop que tuvo serios problemas al internacionalizarse. Nosotros, la verdad que creo que fuimos demasiado optimistas, porque cuando nosotros partimos en Chile, los primeros 2 años no vendimos nada, pero había un contexto pandemia, estallido social, hubo muchas cosas que en verdad era difícil que alguien contratara nuestro servicio. Y cuando ya se empezó a abrir el tema, muy rápidamente tuvimos grandes clientes, todos los grandes supermercados, y como que yo dije, listo, hay que seguir creciendo porque esto pareciera que validamos la tesis de que el mercado lo necesitaba. Pero lo que era necesario en Chile no era necesario en otros países. El nivel de madurez de ciertas industrias en Chile es mucho mayor que en otros países y hay otras industrias en las que estamos mucho más atrasados. Y en el tema retail me pasó un poco eso, que Chile está muy avanzado en temas de retail y cuando salí a los otros países era una conversa que era casi como evangelizar del por qué era importante tener información de los productos en las páginas web, que para nosotros suena casi como higiénico. Entonces, todo el proceso de tener reuniones, de hacer la prospección comercial fue súper lento, súper caro y eso al final me empezó a dinamitar la operación en Chile, porque empezó a haber un hoyo financiero que antes no teníamos y hasta ahora me ha costado recuperarme del intento de entrar en Miami, en México. O sea, de verdad que cuando uno esté pensando en internacionalizarse, tiene que tener súper claro que la operación local tiene que estar muy, muy sólida y que por la ley de Parkinson todo se va a demorar más de lo que pensaste. Iba a ser más caro de lo que pensaste, incluso teniendo en cuenta la ley de Parkinson. Entonces, yo creo que lo primero es planifiquen súper bien y dentro de esa planificación, por supuesto, está lo que decía Bárbara, la cultura. La cultura es una cosa muy trascendental en si te van a dar o no las reuniones, si les gusta o no tu nombre, si eres muy incisivo en la primera reunión, de tratar de cerrar algo. Yo creo que estudiar el mercado, no solamente su ámbito del tamaño de mercado, sino de la cultura con que se hace negocio, es crucial y es el factor de vida o muerte para las empresas
y, como les decía, que puede terminar incluso matando tu operación local por los gastos que significa esa apertura. Vale. Oye, a propósito de nombres, de cómo se llaman las organizaciones, como mencionó en la presentación Freddy, yo soy director de un gremio que se llama Chiletec, pero ese no siempre fue el nombre, de hecho un nombre bien fácil de describir en cualquier parte. Antes se llamaba HECS, que significa Grupo de Empresas Chilenas de Software, que el nombre ya era malo en Chile, pero además cuando empezamos a hacer misiones de internacionalización, sobre todo a Estados Unidos, era súper difícil de entender por nuestras contrapartes, por eso le cambiamos nombre a Chiletec en su momento. Y es un nombre que además funciona con C al final o con CH, así que suena en general, es bien práctico. Sobre errores que de repente uno ha cometido o que ha visto que otros cometen, ya sea por el lado de la empresa que yo dirijo o por el lado también de empresas que nosotros llevamos a misiones fuera de Chile, hay que entender bien los mercados. Y nosotros, en general, las empresas que estamos acá en Chile en tecnología, exportamos mucho a Latinoamérica y también a Estados Unidos. Yo creo que ahí está la mayoría. De hecho, Estados Unidos es nuestro principal destino de exportación de servicios. Cuando hablamos de servicios acá, y ProChile también usa esa jerga, se refieren a software que pueden ser servicios de desarrollo de software o un producto, por ejemplo, un software as a service o alguna aplicación instalable. Hecho ese paréntesis, por ejemplo, nos pasaba en Latinoamérica de que la forma de aproximarnos a los clientes en frío variaba mucho del país. Nosotros acá en Chile estamos bien acostumbrados a llegar y escribir un mensaje por mail o llamar, y es como lo habitual, y yo me di cuenta en algunos mercados de que esa era una manera incorrecta de aproximarse y nadie me contestaba, y no sabía por qué eso pasaba. Y ahí me explicaron que habían algunos problemas de seguridad, con gente que de repente llega y llama y se hace pasar y pasan cosas malas. Y ahí aprendimos de que es una buena idea trabajar con ProChile, ahí, porque ProChile opera en las embajadas. Y en ciertos países que te escriba alguien de una embajada, valida el mensaje versus que lo mande yo desde de mi Hotmail. No de mi Hotmail, pero algunos ni saben lo que es Hotmail. Desde un email X o llamar random o escribir por LinkedIn. Entonces, lo primero es entender los mercados, entender la cultura del mercado. Y para eso requiere una planificación. Por lo tanto, cuando uno tiene una empresa y uno tiene la visión de exportar, elegir bien el nombre, pero también pensar en los mercados donde uno quiere, los mercados que uno quiere, comillas, atacar. Y también pasa de la manera después de negociar. Hay países donde un sí es un no prolongado y uno a veces se demora en entender eso. Y hay también culturas donde a uno le van a decir que no. En particular, yo exporto harto a Estados Unidos y cuando hablo con potenciales clientes me dicen, ¿cuál es tu producto? ¿Cuánto cuesta? Sí y me dicen sí o no al tiro. Y uno queda como, cuando dicen que no es como triste, pero uno entiende también que en esa cultura te ahorraron mucho tiempo y también esperan que uno diga claramente lo que ofrece y no ser un poquito tan generalista de repente en la oferta, porque hace que se pierda también el tiempo, que en algunas culturas es súper valioso. ¿Puedo agregar algo? O algo. No les pregunté si saben lo que es ProChile. Hemos hablado de ProChile, pero no sé. ¿Cuántos conocen ProChile? Ya. ProChile pertenece al Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso es lo primero. No somos economía ni nada, Ministerio de Relaciones Exteriores, y nuestro foco es apoyar a promover las exportaciones de nuestro país, tanto de productos como servicios. En general vemos todo lo que no sea cobre y litio. Y así, literal, vemos todos los sectores, todo el tipo de empresas y tenemos oficinas regionales en cada región y además tenemos oficinas comerciales en todo el mundo. Actualmente tenemos 54 oficinas comerciales, hay países en los que tenemos 4 oficinas comerciales, hay otros que tenemos 1, Estados Unidos tenemos 4 de hecho, porque es un mercado muy importante, grande, etcétera, etcétera.
Entonces, nosotros lo que hacemos es que las empresas se acercan a nosotros, o a veces nosotros también nos acercamos a las empresas, y las ayudamos a exportar con capacitaciones, poder llegar al mercado cuando ya las conocemos, cuando ya hemos hecho un trabajo de colaboración con ellos para poder levantar qué es lo que ustedes necesitan, para después llevarlos a los mercados internacionales lo más preparados posibles. Y ahí, por ejemplo, lo que decía Francisco, el tema de conocer el mercado también, que Sebastián también lo decía, lo del nombre, de cómo se exporta, cómo llegar a hacer una negociación con una contraparte. Incluso temas súper culturales. Tuvimos esta semana con un invitado de Canadá en Puerto Varas al Biotech Week y estaba haciendo como el check-in en el vuelo y le pedía que fuera a WhatsApp. Y me dijo, ¿por qué WhatsApp? Y nosotros, ¿cómo? ¿Por qué WhatsApp? Como, ¿por qué ustedes usan WhatsApp? Y nosotros como, ¿y ustedes no usan WhatsApp? Y fue como, no, nosotros usamos mail y mensaje. Es como, ya, ¿y los que tienen iPhone usan el iMessage? No, mensaje. Como, el WhatsApp es como de todos los países menos de Estados Unidos. Como que no usan WhatsApp. Él, de hecho, tuvo que descargar la aplicación ahí en el momento para poder hacer esto con la aerolínea que le pedía conectarse. Era como, ¿por qué WhatsApp? Él estaba como tan... De hecho, como que estaba un poco molesto con Chile porque le pedían irse como a que uno le contestara algo por WhatsApp. Impensado para él. Le decían, no, correo, mensaje de texto. Y nosotros así como, mensaje de texto. ¿Quién ha escrito un mensaje de texto en los últimos 10 días? ¡Wow! Conté 3 personas, por cierto. 3 personas, sí, total. O sea, yo creo que hace un año que no escribo un mensaje de texto, o más incluso. Era el mensaje para no recibir más mensajes de texto, yo creo. Entonces, incluso esas cosas son importantes. Oye, súper bien. Avanzando un poquito sobre el mismo tema, Sebastián, te quería preguntar, porque en preparación discutimos unas cosas bien interesantes. En concreto, ¿qué experiencias y diferencias entre países, entre cómo operan mercados particulares, tanto a nivel operativo como cultural, puedes compartir y cómo se manifiestan estas experiencias en éxito o fracaso? ¿Qué se puede sacar en limpio de esas experiencias? Sí, yo creo que hay un tema que a uno lo antecede, que es la imagen país. En el caso de Perú, de Colombia, Argentina, cuando tú vienes de Chile y eres emprendedor, te da un plus. Porque conocen Startup Chile, porque saben que hay muchos emprendimientos chilenos que también tienen operaciones en sus países. Entonces, casi que uno puede ocupar eso a su favor. Hay otros países en los que no pescan mucho. Por ejemplo, en México, que tú seas emprendedor chileno, es como, ya, bacán. No, en ningún caso conozco a algún país que tenga una mala en contra de los emprendedores chilenos. O sea, siempre es o neutro o positivo. Y yo creo que eso también es importante tenerlo claro, porque de repente uno tiene casos de éxito de empresas locales. Por ejemplo, si yo digo en Estados Unidos que uno de mis clientes es Walmart en Chile, es como, piola. Walmart en Chile es muy chico respecto a Walmart en Estados Unidos, pero conozco ese nombre. Pero si les digo que tengo a Totus, es como, ¿qué es eso? O sea, entonces pasa que uno cree que llega con una oferta o con un posicionamiento muy sólido y ahí tenés que partir de cero. Entonces eso un poco redunda en lo que yo decía antes, de que tienes que construir esa reputación de, oye, yo de verdad hago las cosas bien, de verdad soy una empresa confiable, y a veces pasa por cosas tan locas o tan sencillas como, por ejemplo, tener un número de teléfono de ese país. Hace poco, gracias justamente a ProChile, estuve en una misión en Emiratos Árabes y nos decían que para ellos es importante que tu página web termine en .ae, que tu número de teléfono tenga el código de país de ellos. Entonces, ese tipo de cosas es súper importante tenerlas en cuenta, precisamente para aumentar las probabilidades del éxito. ¿Hay alguna otra experiencia que puedas compartir de tu viaje para allá, tal vez respecto a la cultura y todo eso? Porque alguna de las cosas que conversábamos es que muchas empresas que quieren escalar van generalmente al mercado latinoamericano y después Estados Unidos, Sí. unas pocas a Europa, otras a Asia. Yo creo que lo principal que vi es que el mercado de Medio Oriente está creciendo a una velocidad increíble. Increíble. De hecho, unas personas con las que estuvimos en Emiratos Árabes nos decía que su abuela vivía en una carpa. Eran nómades. Y ahora Dubái es la ciudad probablemente más moderna del mundo. Y Arabia Saudita ahora también se está subiendo al barco del crecimiento y de abrirse internacionalmente.
Entonces, claro, nosotros vemos todo muy Latinoamérica, Estados Unidos, por ahí Inglaterra, España, pero también hago la invitación de que abran el coco y con toda la información que hay disponible vean que quizás hay oportunidades mucho más interesantes en países que quizás acá no son tan conocidos, pero que están ávidos de abrirse al mundo y en particular los latinoamericanos en Emiratos Árabes tenemos muy buena recepción, como que culturalmente hay más fit que con otros países de Asia como China, India o Pakistán. Entonces eso es algo que también podemos aprovechar a nuestro favor. Súper. Bueno, ya salió la señal de que nos quedan pocos minutos, así que para darle una oportunidad también, primero, Francisco, si tú quieres agregar algo a lo que dijo él, porque también tengo una pregunta de cierre y después quizás le podemos dar una oportunidad para una pregunta del público, pero Dale la cierre. ya te quería preguntar, y esta es la pregunta para todos, o sea, cada uno individualmente. En tu opinión, ¿cuál es el número uno factor de fracaso de una empresa que se va para afuera? Yo creo que, bueno, lo dijimos ya, no prepararse. Creo que exportar es una actividad comercial, pero que requiere diferente conocimiento y diferentes habilidades. Por lo tanto, hay que diseñar una estrategia, hay que conversar con ProChile, hay que preparar el mercado y con eso les va a ir súper bien. Sebastián, si tu número uno es la misma que Francisco, entonces ¿cuál es el número dos? Es que yo creo que está englobado en lo que decía él. Dentro del prepararte para entrar a un mercado está el ver si hace sentido tu solución ahí. Me acuerdo que en una gira en Miami nos contaron del caso de una empresa chilena que era de facturación electrónica. Y le fue pésimo porque en Estados Unidos no hay factura electrónica. Y para uno es como, pero ¿cómo? Si los gringos están mucho más avanzados que nosotros. No, allá tú puedes hacer una servilleta y eso es tu invoice y ya. Entonces, entender si tu producto hace sentido allá, si es un dolor el que va a resolver, yo creo que también otro de los grandes errores, que uno cree que en todo el mundo se necesita lo que tú has resuelto acá y no es así. Súper. Bárbara. Inglés. O sea, lo siento mucho, pero si no se habla inglés en esta industria, cuesta mucho llegar a otros mercados, independiente que sea en Latinoamérica incluso, porque puede que tengan empresas que toman decisiones desde otros lados del mundo y vas a necesitar comunicarte o vas a querer investigar más de algo y también va a estar en inglés. También nos pasó con este invitado canadiense que justo le presenté a alguien, era una empresa de biotecnología chilena que no hablaba inglés y yo le traté de traducir, igual conceptos técnicos que, perdón, pero biotecnología no es mi área, me cuesta un poco algunos conceptos. Y él después me dijo, ¿es normal que el emprendedor chileno no sepa inglés? Yo, no, depende del sector, le dije yo, pero cuando es tecnología o tú te vas a encontrar con que la mayoría sabe, que sí, me dijo, sí, porque me dijo, yo soy de Quebec, yo hablo francés, esa es mi lengua materna, pero si yo no hablara inglés, no podría trabajar en esta industria. Así como, no hay posibilidad. Así que aprendan inglés. A sus hijos, si tienen hijos, hija, por favor, es necesario si quieren estar aquí en esta industria y empezar a internacionalizar y todo. Y lamentablemente, lo que les decía de los nombres, cuando piensan en el nombre de una empresa hacia afuera, también probablemente van a tener que pensarla en inglés o ahí crear algo más creativo. Yo no soy tan creativa, lo siento. Súper. Oye, una oportunidad para una última intervención. Creo que te corté, Francisco, cuando ibas a decir algo, así que este es el momento. Si es que quieres decir algo. No. Ya, vale, entonces no te interrumpí. Le doy la oportunidad entonces a la audiencia, porque tenemos la suerte de tener un panel con un montón de experiencia internacional y estoy seguro que tal vez alguno de ustedes tiene interés de preguntar algo. Sería una pena si no... Yo quería saber si en su experiencia para internacional una startup o una empresa que ya tiene modelo de negocio validado acá en Chile, hay mercado para el producto, ¿cierto? Hay tracción, los números se ven bien. Si en esa internacionalización es necesario levantar capital o, en su defecto, cómo sería el bootstrapear esta idea en otro país ya teniendo el modelo desarrollado acá en Chile. Es difícil generalizar, pero muchas veces cuando uno tiene un producto que funciona acá en Chile, la razón para levantar capital es acelerar el crecimiento. Y eso muchas veces viene de la mano de vender afuera, de exportar. Es muy difícil en Chile hacer crecer una empresa de tecnología por sobre los $10 millones anuales
solo con el mercado local. Entonces, es importante que dentro de su planificación esté eso. Uno puede testear los mercados de manera remota, puede viajar. Es importante tener un presupuesto siempre para eso. No depender solo de ProChile para ir, sino que aprovechar y utilizar la red, pero hay cosas que obviamente uno puede hacer por sus propios medios. Así que sí, yo creo que es una buena razón para levantar capital, pero también dependiendo del modelo de negocio que tenga, si es distribución online, no necesariamente requiere presencia física, va a depender de tu modelo, si es B2B, B2C, etc. Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Por ahí atrás también. Por favor, ponte de pie también y preséntate para que todos sepamos quién eres tú. Hola, soy Dana Castañón. Y la pregunta específica que tengo es que, claro, muchas veces hablamos de internacionalizar startups o proyectos que acá ya se hayan establecido más fuerte, pero también dentro de las industrias tecnológicas tenemos mucha capacidad de internacionalizarnos antes de eso, ¿no? Podemos encontrar de repente cuando los nichos son muy específicos, clientes en otros lugares de Latinoamérica o en otros lugares alrededor del mundo. Entonces mi pregunta particular es si ProChile también apoya en esta internacionalización de más pequeños o si ya hay que estar como en cierto nivel para poder acercarse. Esa es mi pregunta particular, porque yo entiendo, por ejemplo, que como particular más pequeño uno puede hacer el esfuerzo, pagar ads en Facebook, en Meta, etcétera, en otros lugares del mundo o hacer campañas más orgánicas para poder llegar allí, pero obviamente que si hay alguien que te pueda hacer un nexo, se puede entregar más fácilmente un servicio, pero entonces ahí mi pregunta es como, ¿desde qué punto te comienza a apoyar ProChile en otros mercados? Gracias. Nuestro foco en sí está en apoyar a empresas pequeñas, de hecho. Todas pueden llegar a nosotros, a todos los vamos a ayudar, pero nuestro foco en sí es PYME. No necesariamente pyme exportadora, incluso. Nosotros las apoyamos antes de exportar, que es primero con la parte de capacitación, que es como cómo llegar al mercado, cómo exportar de verdad, así como aprender a hacerlo formalmente también, que de hecho después les quiero hacer una pregunta. Y dependiendo del tipo de servicio es el tipo de cliente que también busca la empresa afuera. Entonces eso también tiene que ver un poco con la colaboración que la empresa nos entrega a nosotros para poder ubicar cuál es el tipo de cliente que tú necesitas. Porque especialmente en este sector todas las empresas son súper distintas o buscan cosas muy distintas o quieren llegar a alguien muy distinto dentro de otro cliente o de la empresa de otro cliente. Entonces, al final es una colaboración conjunta, es un trabajo que tenemos que hacer la empresa junto a la institución, pero sí las podemos apoyar desde el principio para que vayan empezando el trabajo de la internacionalización. Les hacemos un test incluso de autodiagnóstico para que vean cómo está su potencial exportador. Así que bienvenida a acercarte con nosotros. Decir que, por ejemplo, si algunos desarrollan software y están exportando desarrollo de software a medida, que es una actividad individual, no es mala idea. Yo sé que está por aquí el Nico que dice que uno lo haga con boleta mientras pueda y no lo haga con factura, pero si eventualmente te constituye ya como una empresa, aunque sea una empresa de 1 o 2 personas, sobre todo hoy día que hay muchas empresas que son pequeñas y eso no es algo negativo, sino que es una forma nueva de mirar el hacer empresa. Constitúyete como empresa y habla con ProChile. Un hack. De hecho, quiero preguntarles al tiro, aprovechando de eso. ¿Cuántos de ustedes venden hacia el exterior? ¿Cuántos de ustedes lo hacen formalmente y lo declaran ante la aduana? No. Son menos. Ya. Para que sepan, cuando se hace ese proceso y que no es tan difícil, el Estado de Chile tiene beneficios para los exportadores de servicios. No es que te devuelva un IVA, sino que te traspasa un IVA exportador por cada declaración de esas facturas de exportación que se hace con el Servicio de Impuesto Interno, cuando permiten el giro exportador, y tenemos todo un curso de eso en la página web por si acaso.
pero hay beneficios en Chile para el exportador de servicios, porque mientras no tengamos números, que acá Francisco sabe que ya tenemos algunos, pero si queremos aumentar esos números son los que nos ayudan después a hacer políticas públicas desarrolladas a estos sectores. Entonces, piénsenlo, constitúyense, formalícenlo y de verdad vamos a poder hacer más cosas y hay beneficios, insisto. Sebastián y después Francisco. Ya, y me gustaría agregar algo y es que, bueno, mi experiencia con ProChile ha sido espectacular, la verdad. No es porque esté Bárbara acá solamente, sino porque en verdad creo que ha sido crucial en nuestro proceso. Pero también yo creo que uno tiene que hacerse la pregunta, sea una empresa chica, grande, mediana, con foco startup, lo que sea, es si yo estoy listo para internacionalizarme también. Estoy listo para dar soporte a un país que tiene 7 horas de diferencia con mi uso horario. Estoy listo para soportar múltiples monedas, múltiples idiomas. Estoy listo para averiguar los temas legales, contables, tributarios del otro país. ¿Qué pasa si en el otro país, el happy problem, tengo multiplicada por 10 la demanda del país en el que estoy ahora? Todas esas cosas yo creo que también es importante tenerlas a priori consideradas, porque los happy problem igual son problem y te puede estallar en la cara. Entonces yo creo que igual es importante no solamente, porque igual, ya voy a hablar por mí, pero hay una cuota de ego también de decir, oh, ya estoy en más países y todo eso, pero cuidado con eso, porque es mejor estar más piola, tranquilo en tu país y de repente profundizar la relación con tus clientes actuales que ponerte a crecer, como dicen los gringos, white thin, o sea, como muy amplio, pero con una capa delgadísima de profundidad en la que cualquier problema económico o político destruya toda tu operación. Así que denle vuelta a eso también, a ver qué tan listo estoy yo, más que cuántas ganas tengo. Último comentario. Dale nomás, ni un problema. No, sobre lo que mencionaba Bárbara de exportar. Hoy día tenemos, y de los beneficios y del proceso exportador, es un proceso relativamente simple. Hemos trabajado junto con, nosotros como Chiletec participamos de una mesa de exportación de servicios en el Ministerio de Hacienda y hemos trabajado en automatizar parte de ese proceso que, como decía Bárbara, los servicios no se exportan sin IVA, pero uno puede recuperar el IVA exportador de lo que uno compra. Y eso requiere no solamente hacer la factura de exportación, sino que requiere hacer otro documento con aduana, que hoy día es súper fácil de hacer, y en los últimos 15 años, yo llevo más de 15 años en la industria, así que sorpresa, es muy simple de hacer. Pero tenemos pocas empresas exportadoras. De hecho, también gran parte de lo que hemos hecho en esa mesa es de tratar de medir mejor el crecimiento de los servicios. Hace 10 años atrás nosotros soñábamos con exportar más servicios que vino, y hoy en día eso ya es así. Nosotros exportamos 3.000 millones de dólares en 3.000 millones en servicios y el vino son 1.700. Entonces hoy día estamos exportando y el potencial de exportar es mucho más. Así es que piensen en hacerlo. Pueden partir, de hecho, ya directamente desde el día 1 con mercados extranjeros. Así que anímense, conéctense con ProChile, conéctense con los gremios, con la Cámara de Comercio, con Chiletec, porque hay mucho por hacer. Súper, muchas gracias. Entonces, les dejo una pregunta para el próximo 9.5 el próximo año, si los tenemos, y si no, a ustedes, durante el periodo de socialización, ¿cuál es el sweet spot para una empresa para irse? Los invito a que le pregunten a ellos, yo los voy a preguntar después. Así que eso, muchas gracias entonces, Bárbara, Sebastián, Francisco, y gracias al equipo de 9.5 por hacer todo esto posible.